Arturo, a sus 60 años, era considerado el mejor restaurador de vitrales del país. Su taller no era un estudio de artista bohemio, sino un laboratorio. Olía a químicos, a masilla y al olor metálico del plomo. Las paredes no estaban adornadas con bocetos inspiradores, sino con diagramas técnicos, análisis de pigmentos y radiografías de estructuras de vidrio antiguas. Arturo no creía en la magia del arte. Creía en la química, en la física y en la precisión histórica. La fe, para él, era solo otra categoría de pigmento que se desvanecía con el tiempo. Décadas atrás, había sido un hombre de fe, un hombre que veía la mano de Dios en la forma en que la luz se filtraba a través de un trozo de cristal azul cobalto. Pero la vida, o más bien la muerte, le había enseñado una lección dura. La pérdida de su joven esposa en un accidente sin sentido había sido un ácido que había corroído su fe, dejándola opaca y sin brillo. Ahora restauraba la belleza de los lugares sagrados con la precisión de un cirujano, pero con el corazón de un ateo. Su habilidad era innegable, su reverencia inexistente. Fue una tarde de martes cuando recibió la llamada. La voz al otro lado era la de un anciano, temblorosa pero clara. Se presentó como el padre Francisco, el párroco de un pequeño y olvidado pueblo en las montañas llamado Valle de la Sombra. El nombre le pareció a Arturo una broma de mal gusto. «Señor Arturo», comenzó el sacerdote, «le llamo porque tenemos una ventana, una gran ventana sobre el altar de nuestra pequeña iglesia. Está en muy mal estado, cubierta por lo que parecen ser 100 años de suciedad y abandono. Pero los ancianos del pueblo juran que, debajo de todo eso, hay algo especial. Nos preguntábamos si podría venir a verla». Arturo suspiró internamente. Otra iglesia rural, pobre y con delirios de grandeza. Probablemente una simple vidriera del siglo XIX, de poco valor artístico. «Padre, mi tiempo es muy limitado y mis tarifas son considerables», dijo, su tono profesional y frío, diseñado para disuadir. «Lo sabemos, hijo. Hemos estado ahorrando durante años. La comunidad entera. Es nuestra última esperanza de devolverle un poco de luz a nuestra iglesia antes de que se caiga a pedazos». Hubo algo en la voz del anciano, una sinceridad sin adornos, que picó la curiosidad de Arturo. A regañadientes, y después de citar un precio que él consideraba prohibitivo, aceptó hacer el viaje para una evaluación. Para su sorpresa, el sacerdote aceptó el presupuesto sin dudar. El viaje a Valle de la Sombra fue como un viaje al pasado. Las autopistas dieron paso a carreteras secundarias, y éstas a un camino de tierra sinuoso que ascendía entre bosques de pinos y niebla. El pueblo era un puñado de casas de piedra con tejados de pizarra, agrupadas alrededor de una pequeña iglesia que parecía más vieja que el tiempo mismo. Su campanario de piedra estaba cubierto de hiedra y su estructura parecía cansada, resignada. El padre Francisco lo recibió en la puerta. Era un hombre pequeño, con una sotana remendada y unos ojos azules que brillaban con una fe inquebrantable. «Gracias por venir, hijo mío. Sabía que el Señor escucharía nuestras oraciones». Arturo forzó una sonrisa. «Solo he venido a ver la ventana, padre». El interior de la iglesia era oscuro y olía a humedad y a madera vieja. Era un espacio humilde, casi desnudo. Pero entonces levantó la vista hacia el altar y la vio. O más bien, no la vio. Lo que había allí era un muro de oscuridad. Una enorme ventana ojival, que ocupaba casi toda la pared tras el altar, estaba completamente negra, cubierta por una capa tan gruesa de hollín, polvo y suciedad acumulada que no dejaba pasar ni un solo rayo de luz. Era un ojo ciego mirando a la nada. «Como ve», dijo el sacerdote con tristeza, «está muerta, pero mi abuela solía decir que, cuando el sol de la mañana le daba de lleno, la luz que llenaba la iglesia era como un trozo del cielo mismo».
Arturo montó un andamio con la eficiencia de un técnico. Se puso sus guantes, sus gafas protectoras y subió. De cerca, la suciedad era aún peor. Una costra negra y dura. Sacó sus solventes, sus cepillos, y eligió una pequeña sección en la parte inferior para hacer una prueba. Aplicó el gel químico y esperó. Luego, con una espátula fina, comenzó a raspar con cuidado la primera capa de mugre. Salió en forma de un lodo negro y espeso. Debajo había otra capa, más dura, solidificada. Aplicó más solvente. Raspó de nuevo, y entonces, un destello. Un pequeño trozo de cristal, no más grande que la palma de su mano, quedó al descubierto, y Arturo contuvo la respiración. No era un simple cristal de color, era de un azul zafiro tan profundo, tan puro, de una calidad que no había visto en toda su carrera, ni siquiera en las grandes catedrales de Europa. Y la línea de plomo que lo bordeaba no era tosca, sino fina, elegante, la obra de un maestro absoluto. Un escalofrío de emoción profesional recorrió su espalda. El cinismo fue reemplazado por la adrenalina del descubrimiento. Olvidó al sacerdote, olvidó el pueblo, olvidó su propio cansancio. Y trabajó durante horas, con una concentración febril, limpiando lentamente, centímetro a centímetro, el primer panel de la gran ventana. A medida que la suciedad se desprendía, una imagen comenzó a emerger. No era un santo estático con una aureola, era una escena llena de acción y de drama. En el centro, un caballero con una armadura oscura estaba arrodillado ante un rey anciano que se sentaba en un trono de madera. El rey le estaba entregando una espada que parecía brillar con una luz propia. La expresión del caballero era una mezcla de temor y una profunda determinación. Era una comisión, el comienzo de una búsqueda. Arturo bajó del andamio al atardecer, exhausto pero electrizado. «Padre», dijo, su voz ronca, «esto no es una ventana, es un tesoro, una obra maestra de un artista desconocido. Nunca he visto nada igual». Esa noche, en la pequeña y austera habitación de la posada del pueblo, Arturo no podía dormir. La imagen del caballero y el rey daba vueltas en su cabeza. Finalmente, el agotamiento lo venció y soñó. Soñó que ya no estaba en la posada. Estaba en un gran salón de piedra, iluminado por antorchas. Llevaba puesta una pesada armadura de acero oscuro. Podía sentir el frío del metal contra su piel, oler el humo de las antorchas. Frente a él, un rey anciano, con una barba blanca y ojos llenos de una tristeza infinita, se sentaba en un trono de roble, y el rey le estaba extendiendo una espada que brillaba con una luz blanca y pura. «Ve», le dijo el rey, su voz resonando en el salón como un trueno suave. «Ve y encuéntralos, porque sin ellos la tierra no sanará». Arturo se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza en el silencio de la noche. Se sentó en la cama, sudando frío. El sueño había sido tan real, tan vívido, que por un momento no supo dónde estaba. «Es solo el cansancio», se dijo a sí mismo, intentando recuperar el control. «La sugestión. He estado trabajando en esa imagen todo el día». Pero mientras miraba la oscuridad de la habitación, una nueva sensación, una que no había sentido en 20 años, comenzó a deslizarse en su alma. No era solo la curiosidad de un restaurador, era un temor reverencial, una inquietud. A la mañana siguiente, llegó al andamio antes de que saliera el sol. Miró el primer panel, ahora limpio y vibrante. El caballero de cristal, a la luz del alba, parecía estar mirándolo directamente. Y Arturo supo, con una certeza que desafiaba toda su lógica científica, que esta no era una comisión ordinaria. El trabajo ya no era solo restaurar un objeto. De alguna manera, se había convertido en parte de la historia que éste contaba. El sol de la mañana siguiente
encontró a Arturo ya de pie sobre el andamio, mucho antes de que el padre Francisco hubiera terminado sus oraciones matutinas. Había dormido poco, atormentado por la viveza de su sueño. Intentó diseccionarlo con la lógica fría de un científico. Fatiga, se dijo. Sugestión por el trabajo de ayer. Mi mente simplemente proyectó la imagen en la que me concentré durante 8 horas. Pero la explicación sonaba hueca, una delgada capa de hielo sobre un océano de inquietud. El recuerdo del peso de la armadura, de la voz del rey, se sentía más real que el andamio bajo sus pies. Decidió ignorarlo y concentrarse en el trabajo. El trabajo era su refugio, un mundo de fórmulas químicas, de técnicas precisas, un mundo que él podía controlar. Su siguiente tarea era el panel contiguo al primero, el segundo capítulo de la historia del caballero. Con una concentración feroz, comenzó el meticuloso proceso de limpieza. Capa tras capa de suciedad, el legado de décadas de humo de velas y abandono, fue cediendo ante sus solventes y su paciencia. Y a medida que el cristal se revelaba, una nueva escena surgió de la oscuridad. La imagen era sombría y poderosa. Mostraba al mismo caballero de la armadura oscura, pero ahora sin su espada brillante. Estaba de pie, solo, a la entrada de un bosque espinoso y retorcido. Los árboles parecían garras que se alzaban hacia un cielo sin luna. El camino que se adentraba en el bosque era oscuro y lleno de sombras amenazantes. El rostro del caballero, visible a través de su yelmo abierto, era una máscara de dolor y determinación. Según la lógica de la narrativa visual, el artista había representado un viaje hacia el corazón de la desolación. En la parte inferior del panel, una inscripción en latín antiguo, grabada en el plomo: Iter in Sylvam Doloris, el viaje al bosque de la tristeza, y debajo, Prima gutta, lacrima paenitentiae, la primera gota, la lágrima del arrepentimiento. Arturo sintió un escalofrío. La precisión artística era asombrosa. Podía sentir el frío que emanaba del bosque de cristal. Trabajó durante todo el día, absorto, olvidando el hambre, olvidando el paso del tiempo. Cuando la última mota de suciedad fue eliminada, el panel brillaba con una luz melancólica. El bosque de espinas parecía extender sus sombras hacia el interior de la iglesia. Esa noche, en su habitación de la posada, Arturo intentó leer un tratado sobre la composición química de los pigmentos medievales, su lectura habitual para dormir. Pero las palabras se desenfocaban. Solo podía ver los árboles retorcidos y el rostro doliente del caballero. Finalmente, se rindió al sueño, un sueño pesado y sin descanso. Y la visión regresó, más intensa, más real que la noche anterior. De nuevo, era el caballero. Sentía el peso de la cota de malla sobre sus hombros. Estaba de pie, frente al bosque de la tristeza. Sabía, con una certeza que no era suya, que debía entrar. Debía encontrar la lágrima del arrepentimiento. Cada paso dentro del bosque era una lucha. Las espinas de los árboles se enganchaban en su capa, arañaban su armadura, y con cada arañazo, un susurro llenaba su mente. Eran sus propios pensamientos, sus propias dudas, su propio cinismo, hechos audibles. La fe es para los débiles, susurraba una rama al pasar. El universo es indiferente. No hay ningún plan. Siseaba el viento entre las hojas secas. El amor solo lleva al dolor. Es una mala inversión. Gemía un tronco retorcido. Luchó contra los susurros, blandiendo su voluntad como una espada. Pero el bosque era interminable, un laberinto de autorreproches y desesperanza. Se sentía cada vez más cansado, más perdido. Finalmente, llegó a un pequeño claro en el centro del bosque. No había ningún monstruo esperándolo. No había ningún artefacto mágico. Solo había una cama de hospital, idéntica a la que había ocupado su esposa, Laura,
20 años atrás. Y sobre la cama yacía ella, no como la recordaba en sus últimos momentos, demacrada por la enfermedad, sino como era en sus días buenos, con su sonrisa cálida, aunque sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Arturo, el caballero, se arrodilló junto a la cama. El dolor que había mantenido encerrado bajo capas de lógica y cinismo durante 2 décadas estalló. Recordó la impotencia de verla debilitarse día a día. Recordó sus propias oraciones, primero llenas de fe, luego exigentes y finalmente silenciosas y amargas. Recordó el día en que ella murió y cómo él, en su rabia contra el silencio del cielo, le había dado la espalda a Dios para siempre. Había culpado a Dios por no haber hecho un milagro, sin darse cuenta de que su verdadero enojo era contra su propia incapacidad para aceptar la fragilidad de la vida. En el sueño, frente a la visión de su esposa, el caballero se quitó el yelmo, y el rostro que se reveló era el suyo, el de Arturo, surcado por lágrimas que no sabía que aún podía derramar. Lloró por su amor perdido, sí, pero lloró aún más por su fe perdida, por su corazón endurecido, por los 20 años que había pasado en un exilio autoimpuesto, vagando por el desierto de su propia amargura. Una de sus lágrimas cayó sobre la mano de la visión de su esposa, y al tocarla, la lágrima no se deshizo. Se convirtió en una perla de luz líquida, brillante y pura, la lágrima del arrepentimiento. Arturo se despertó con un grito ahogado, el rostro empapado en lágrimas reales. La sensación de sal en sus labios era innegable. Se sentó en la cama, temblando, el corazón latiendo desbocadamente. El sueño no había sido un sueño, había sido una confesión, una catarsis, una sanación. El día siguiente, Arturo no trabajó con su eficiencia habitual. Lo hizo con una reverencia temblorosa. Miraba el segundo panel, el del bosque de la tristeza, y ya no veía solo una obra de arte. Veía un retrato de su propia alma. Con una nueva urgencia, comenzó a limpiar el tercer panel. Necesitaba saber qué venía después. ¿Qué hacía el caballero con la perla de luz? La imagen que emergió de la mugre fue una de una belleza serena. Mostraba al caballero saliendo del bosque espinoso. La tierra a su alrededor era estéril, agrietada, y se le veía arrodillado, plantando la perla de luz en el suelo seco, como si fuera una semilla. La inscripción decía: Secunda gutta, semen spei, la segunda gota, la semilla de la esperanza. Arturo trabajó hasta bien entrada la noche para terminar el panel. Se fue a la posada con el cuerpo dolorido, pero el alma llena de una nueva expectación. ¿Qué soñaría esa noche? Y el sueño llegó. Esta vez no estaba en un bosque de espinas. Estaba de vuelta en su juventud. Estaba en un pequeño apartamento, el primero que compartió con Laura. Recordó la sensación de la fe fácil, la certeza de que Dios tenía un plan bueno para sus vidas. Recordó sus oraciones juntos, llenas de sueños y confianza. Recordó la alegría de saberse amado, no solo por su esposa, sino por su Creador. No era un recuerdo doloroso, era un recordatorio de la tierra fértil que una vez fue su corazón, antes de que llegara el invierno de la tragedia. Se despertó, no con el sobresalto del terror, sino con una profunda y melancólica paz. La semilla de la esperanza, regada por la lágrima del arrepentimiento, había comenzado a germinar en su alma. A la mañana siguiente, Arturo se quedó de pie durante mucho tiempo frente a la ventana, mirando los 3 paneles limpios. La historia se desplegaba ante él. La comisión, el arrepentimiento, la esperanza. Entendió con una claridad que lo abrumaba. No estaba simplemente restaurando una ventana. La ventana, de alguna manera misteriosa y sagrada, lo estaba restaurando a él. Miró el siguiente panel, todavía una mancha negra de suciedad y tiempo. El panel que, según la lógica de la historia,
Debía contener la tercera y última prueba del caballero, la llama del amor, y sintió una mezcla de un profundo temor y un anhelo aún más profundo por descubrir qué revelaría. La comisión ya no era un trabajo, se había convertido en su propio camino de salvación. El amanecer siguiente encontró a un Arturo diferente. El hombre que había llegado a Valle de la Sombra era un científico del arte, un técnico del vidrio y el plomo. El hombre que ahora subía al andamio era un peregrino. Las dos primeras visiones, la del arrepentimiento y la de la esperanza, habían labrado la tierra dura de su corazón, dejándola lista para la siembra final. Ya no trabajaba por dinero ni por orgullo profesional. Trabajaba por una necesidad desesperada de conocer el final de la historia del caballero, que ahora entendía que era, de alguna manera, su propia historia. Frente a él se extendía el último y más grande panel, el panel central de la ventana ojival. Era el corazón de la obra, y también el más dañado y oscurecido. La mugre aquí era más gruesa, más persistente, como si el tiempo y la desesperanza se hubieran ensañado con el centro mismo del mensaje. Con una reverencia que nunca antes había sentido, Arturo comenzó la tarea. Mientras sus manos trabajaban, su mente ya no estaba en las fórmulas químicas de sus solventes. Estaba en oración. Una oración silenciosa, torpe al principio. La oración de un hombre que ha olvidado cómo hablar con su padre. Señor, pensaba mientras raspaba con cuidado una capa de suciedad, si estás ahí, muéstrame el camino. Poco a poco, bajo la presión constante y delicada de sus herramientas, la imagen comenzó a emerger. Era una escena de una belleza sobrecogedora. El caballero, después de su viaje por el bosque y de plantar la semilla en el desierto, llegaba ahora a una ciudad devastada por la plaga. La gente yacía en las calles, sus rostros máscaras de sufrimiento. El caballero, con la misma armadura oscura, estaba arrodillado en medio de ellos. No sostenía su espada. Sostenía en sus manos una pequeña llama de fuego, brillante y cálida. Y no estaba luchando contra un monstruo. Estaba inclinándose y con una ternura infinita, usando su pequeña llama para encender las lámparas de aceite apagadas que la gente sostenía en sus manos. Y a medida que cada lámpara se encendía, una luz cálida comenzaba a extenderse por la ciudad, y los rostros de los enfermos comenzaban a mostrar un atisbo de paz. La inscripción en latín en la parte inferior del panel decía: Tertia gutta, flamma caritatis, la tercera gota, la llama del amor caritativo. Arturo se detuvo, su espátula suspendida en el aire. Entendió. La prueba final del caballero no era una batalla épica contra un dragón. Era un acto de servicio humilde. La llama del amor no era un artefacto mágico que debía encontrar, sino el fuego de su propio corazón que debía compartir. El amor no era un destino, era una acción. Y mientras meditaba en esto, pensó en su propia vida. Pensó en cómo, después de la muerte de Laura, había extinguido su propia llama. Se había encerrado en su taller, en su conocimiento, en su cinismo. Había tenido oportunidades de ayudar, de consolar, de amar a otros que sufrían, pero siempre se había apartado, temeroso de que el contacto con el dolor ajeno reabriera su propia herida. Se dio cuenta de que se había convertido en uno de los habitantes de la ciudad de cristal, sosteniendo una lámpara apagada, esperando que alguien más trajera la luz. El trabajo en el panel se convirtió en un acto de confesión silenciosa. Cada trozo de suciedad que quitaba era como una capa de su propia amargura que se desprendía. Cada color que revelaba era una nueva posibilidad de esperanza que permitía entrar en su alma. Trabajó sin descanso, con la urgencia de un hombre que corre hacia la luz. Esa noche, en su habitación, Arturo no temía al sueño. Lo esperaba. Anhelaba la última visión, la conclusión del viaje del caballero. Y el sueño llegó. Fue el más vívido de todos.
Estaba de nuevo en el jardín de su juventud, el jardín que había visto en su sueño anterior. Pero esta vez no estaba solo. Laura estaba a su lado. No la visión de una mujer enferma, ni un recuerdo melancólico. Era ella, real, radiante, su sonrisa tan cálida como el sol de la tarde. Caminaron en silencio por el jardín. No había tristeza en el aire, solo una paz profunda, una sensación de pertenencia. «Has sido un buen guardián de mi recuerdo», dijo ella finalmente, su voz exactamente como la recordaba. «He sido un prisionero de él», respondió Arturo, su propia voz en el sueño llena de una honestidad recién descubierta. Laura se detuvo y lo miró. «El amor no es una tumba, Arturo. Es una semilla. Se supone que debe ser plantada para que crezca y dé fruto en la vida de otros. El amor que tuvimos fue un regalo, no una cadena. La llama que encendimos juntos no era para que la escondieras en la oscuridad de tu dolor, sino para que la usaras para encender otras lámparas». Señaló hacia el horizonte del jardín del sueño, y allí vio a sus hijos, a sus nietos, e incluso al viejo padre Francisco, todos sosteniendo lámparas apagadas, esperándolo. «No es demasiado tarde», dijo Laura, su sonrisa llena de una gracia infinita. «La llama todavía está dentro de ti. Solo tienes que elegir compartirla. Ve y no peques más contra el amor». Arturo se despertó a la mañana siguiente justo antes del amanecer, pero esta vez no había sudor frío ni corazón acelerado. Había una calma, una claridad y un propósito que nunca antes había sentido. Se vistió rápidamente. Sabía que tenía que terminar el trabajo. Llegó a la iglesia cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido. Durante los últimos días, el tiempo había estado nublado y sombrío, como si el cielo mismo estuviera de luto. Subió al andamio por última vez. Solo quedaba un pequeño rincón del panel central por limpiar, justo en el rostro del caballero. Con un cuidado infinito, con la delicadeza de un amante, aplicó el solvente final y con un paño de lino suave retiró la última capa de suciedad, el último velo del tiempo. El rostro del caballero quedó al descubierto, y en sus ojos de cristal, Arturo vio un reflejo de su propia redención. Y en ese preciso instante, como si el universo entero hubiera estado esperando ese momento, ocurrió el milagro. Afuera, las densas nubes que habían cubierto el cielo durante días comenzaron a separarse, y un único y poderoso rayo de sol de la mañana, puro y dorado, atravesó el cielo y golpeó directamente el centro de la ventana recién restaurada. El efecto fue instantáneo y sobrecogedor. La iglesia oscura y húmeda se inundó de una explosión de luz y color. La luz del sol, al pasar a través de los cristales de colores que habían estado ocultos durante un siglo, se transformó en una sinfonía celestial. Rayos de un azul zafiro profundo, de un rojo rubí sangre, de un verde esmeralda y de un dorado incandescente, comenzaron a danzar por el interior de la iglesia. Pintaron las paredes de piedra, los bancos de madera, el altar de mármol. El polvo que flotaba en el aire se convirtió en diamantes de colores. La luz que atravesaba el vitral no era solo luz, parecía viva. Tenía textura, tenía peso, tenía calor. Era una cascada de gracia, una inundación de belleza que lavaba cada rincón oscuro. Arturo, de pie en su andamio, quedó paralizado, bañado en esa luz multicolor. No solo la veía con sus ojos, la sentía en su piel, en sus huesos, en su alma. Era la luz de la creación, la luz de la revelación, la luz de la redención. Cada color era una nota en un himno silencioso sobre la belleza que puede nacer del quebrantamiento, sobre la luz que siempre, siempre, encuentra la manera de atravesar la oscuridad. El cinismo que había sido su armadura durante 20 años se derritió como la cera. El dolor que había sido su compañero se disolvió en gratitud.
La fe que creía muerta resucitó en un instante de asombro puro. Lentamente, como en un trance, bajó del andamio. Caminó hasta el centro de la iglesia, hasta el punto donde el caleidoscopio de luz era más intenso. Y allí se arrodilló, no por deber, no por hábito, se arrodilló por un impulso irrefrenable de adoración. Justo en ese momento, el padre Francisco entró en la iglesia para sus oraciones matutinas. Se detuvo en la puerta, con los ojos desorbitados, contemplando el milagro de luz que había transformado su humilde parroquia en un trozo de la Jerusalén celestial. Y en el centro de todo, vio la figura arrodillada de Arturo, el cínico, el hombre del corazón roto, llorando. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de un gozo tan profundo y tan puro que no podía ser contenido. El padre Francisco sonrió. Entendió que un milagro mucho más grande que la restauración de una ventana acababa de ocurrir. El alma de un hombre había sido restaurada. La luz, finalmente, había atravesado el cristal.